aguantó la matanza, aguantó la falta de luz, del agua, pero no perdió la fe. Los jóvenes nicaragüenses hemos sufrido mucho en estos días, en este tiempo. Es una historia que a mí me cuesta contar, ¿no? Porque fue una realidad de mi vida. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: No agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo. Él es el Rey de Reyes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasé a mis discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba.
aguantó la matanza, aguantó la falta de luz, del agua, pero no perdió la fe. Los jóvenes nicaragüenses hemos sufrido mucho en estos días, en este tiempo. Es una historia que a mí me cuesta contar, ¿no? Porque fue una realidad de mi vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, bienvenidos a nuestra celebración dominical, a este encuentro con el Señor, que sigue hablándonos, que sigue anunciándonos la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestro encuentro con Jesús, nuestro Salvador, que nos sigue instruyendo en los valores del reino, que nos enseña, nos invita a la escucha de la palabra y, poniéndola en práctica, seguir realizando pescas milagrosas, cosas que no nos esperamos, cosas que a veces nosotros ni siquiera imaginamos. Que el Señor nos conceda abrirnos a esta palabra poderosa que viene de Dios, que haga efecto en nuestra vida y que podamos construir con Él un mundo según el corazón de nuestro Padre Dios. Con esa intención, pues, dispongámonos a la participación de esta Eucaristía. Con esa intención, reconozcamos nuestros pecados para participar menos indignamente de estos santos misterios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. ¿Todos? Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación. ¿Todos? Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Quería. Presentamos al Señor nuestra oración. Oremos.
Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halles siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Ambos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Cuando te invoquemos, Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Cuando te invocamos,
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro,
hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos, hermanos. Nosotros, Iglesia de Cristo, somos el pueblo de la palabra. Esta palabra, hermanos, que tiene ese poder, esta presencia misma de Dios que transforma. Esta palabra tan fuerte que viene de Dios, que la experimenta, como escuchamos hoy en los textos de la Sagrada Escritura, el profeta Isaías, que la sintió San Pablo, como escuchamos, Isaías indigno. Estoy en un pueblo de labios impuros, y el Señor, en esta vocación que acabamos de escuchar en la primera lectura, lo llama purificándolo, para que Él, de labios impuros, lleve una palabra al pueblo también de labios impuros. Y Pablo va por la misma, indigno, este gran apóstol, indigno de haber recibido esa vocación de compartir esta alegría de la palabra. ¿Y qué no decir, hermanos, de Pedro, Santiago y Juan en el Evangelio de hoy, grado que dice Pedro: «Señor, apártate de mí, porque soy un...» ¿Qué dijo? Soy un pecador. Hermanos, ante la palabra todos nos descubrimos. Cuando uno realmente entra en contacto con la palabra de Dios, cuando permitimos que la palabra nos ilumine, nos descubrimos. La palabra nos ilumina y nos descubre con todas nuestras limitaciones ante la grandeza de Dios. Pero también nos descubre nuestras posibilidades. También descubre lo bueno que Dios ha puesto en nosotros. Y el Señor, a pesar de esas situaciones en las que nosotros a veces nos podemos encontrar, nos confía que con Él seamos una palabra para el pueblo de labios impuros, que seamos una palabra que lleva la alegría del Señor, anunciando la obra salvadora de Jesús, como Pablo, y nos anima, pobres pecadores, a ser pescadores de otros pecadores. Digamos que de igual a igual, ¿verdad? Y esa es la grandeza de Dios. Porque no es que llevemos nosotros una palabra nuestra. Dios nos regala una palabra, hermanos, en Cristo Jesús, la palabra de Dios hecha carne, que viene a transformar la realidad, que viene a transformar nuestra historia personal,
y que nos invita a transformar la historia para vivirla con los criterios de lo que Dios había pensado. Y esos criterios, las ideas, el pensamiento de Dios sobre la realidad, sobre la persona, la verdad sobre el mundo, sobre la persona, sobre el trabajo, sobre la familia. Eso que Dios quiere está en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, hermano, nos confía pues esta palabra a nosotros. Somos pues este pueblo de la palabra, queridos hermanos, que estamos llamados a escucharla con la alegría de los que lo escuchaban, como dice San Lucas hoy, a la orilla del lago, en el desierto, en la Palestina, en la parte noroeste, está esta parte bonita hacia Cafarnaúm. Ahí Jesús enseñaba a la orilla del lago. Pero era tanta la gente, dice el Evangelio, que se agolpaba, que Jesús le pidió a Pedro: pues déjame subir a la barca, nos corremos tantito de la orilla, la gente que siga en tierra, y yo predico desde la barca. Como nuestro Señor se las ingenia para que todos puedan escucharlo mejor. Hermanos, esa es la primera etapa. Nosotros, igual que ellos, estar en la orilla disfrutando de la escucha de la palabra. Después, contemplar a Jesús para oírlo mejor, ya desde la barca. Pero lo que yo quisiera decirles, hermanos, esto tan sencillo que nos dice San Lucas, es que esta persona, la mayoría de esas personas sin duda vivían en ese ambiente de la orilla del lago de Genesaret o mar de Galilea, que también se le conoce con el mismo nombre. Están escuchando una palabra de vida, están escuchando una palabra que da alegría, que da sentido, que da gozo, que da esperanza, y por eso es que más y más gente viene. Está hablando Jesús de algo que da sentido, de una palabra, hermanos, que tiene esa fuerza para motivarnos desde dentro con las alegrías, con las esperanzas, de descubrir un Dios cercano. ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Lucas escuchamos hace 2, 3 domingos cuando Jesús estaba en la sinagoga de Nazaret y dijo: vengo a predicar el año de la gracia del Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hoy se cumple esta palabra. Bueno, el Señor Jesús, en esto que nos relata el Evangelio de hoy, está haciendo vida a lo que vino. El año de gracia que da una palabra de aliento a todos, no nada más a los paisanos que nada más querían para ellos, ¿se acuerdan? Sino Jesús abre este proyecto de Dios, una palabra de vida, el Dios cercano, el Dios amoroso, el Dios que te quiere, el Dios que entiende tus debilidades y tus caídas, el Dios, dice Jesús, que es tu papá, el cariño de papá, que a veces en la experiencia humana se puede, pues, decir, para papá que tengo, ¿verdad? Porque los humanos somos muy limitados. Pero Dios, hermanos, es toda esa dimensión de la grandeza del Padre amoroso que entrega todo por su Hijo. Y ese Hijo es Jesús, y nosotros en Jesús también somos sus hijos. Esta palabra, hermanos, de vida, de esperanza, tu pecado, tu debilidad, no es más grande que la gracia de Dios. Tu egoísmo, tu maldad, la oscuridad en que a veces te mueves, eso no puede ser más grande que la luz que te ofrece Dios y la confianza que pone en ti. Tu rencor, tus resentimientos, tus envidias y tantas cosas que nos acompañan, sin duda que Jesús decía eso a la gente, te invito a transformarla por la fuerza del amor. Esta palabra, pues, hermanos, del año de gracia, es lo que Jesús está proponiendo, esta fuerza de una palabra, de que la vida del hombre no consiste solo por los bienes materiales que posea. La vida del hombre es más que eso. La capacidad de amar, de construir, de transformar, de ser solidario, de ser fraterno. Esta palabra, este año de gracia,
que va para todos, no solamente para una parte del pueblo. Hoy Jesús lo escuchamos. Por eso dice a los discípulos, a los apóstoles, a sus primeros seguidores: vamos a hablar, vamos a anunciar esta palabra, primero en la orilla, después desde la barca. Pero después, ¿qué les dijo? Pedro, rema mar adentro. No nos podemos quedar en la orilla. No podemos dar una palabra solamente a un grupo pequeño. No podemos quedarnos con las cosas fáciles. No podemos quedarnos solamente con las costumbres. Estamos llamados a ir a nuevos desafíos, a nuevas situaciones en las que aparentemente nosotros ya las conocemos. Y tenemos que descubrir en esas situaciones que uno cree que ya conoce lo que la palabra de Dios puede hacer para transformar eso que uno ya conoce. Es decir, Pedro, rema mar adentro y vamos a pescar. Si alguien sabía de pesca, era Pedro. ¿Están de acuerdo? Si alguien sabía y tenía experiencia ya con los años acumulados, era Pedro. Señor, le dice, pues te tengo que decir que hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si dices que vayamos mar adentro y que echemos las redes, si tú lo dices, en tu nombre yo echo las redes. Qué sencillez y qué humildad de un hombre que ya sabía y tenía experiencia. Porque otro, pues más soberbio, más creído: no, Señor, tú que me vienes a enseñar, muchacho, ¿no? Comparado con Jesús. ¿Tú qué vas a saber de estos enjuagues de la pesca? El poder de la palabra que Jesús está predicando, hermanos, es un poder que va tocando el corazón, y en la medida en que nosotros permitimos que esta palabra penetre en nuestro corazón, nosotros aprendemos a confiar en esa palabra. Eso es lo que le pasó a Jesús en la relación con Pedro. Eso es lo que Jesús viene dando una palabra a toda la comunidad, pero a toda la gente que le escucha, pero Pedro está aprendiendo también a escuchar una palabra transformadora. Entonces, sus criterios, sus experiencias no son más importantes que la palabra de Jesús. Muchas veces, hermanos, nosotros lo que la palabra de Dios nos dice en nuestra vida personal, muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo, porque uno vuelve a dudar, uno vuelve a anteponer sus criterios, sus experiencias, y se cierra a lo que el Evangelio nos dice, a lo que una lectura espiritual nos propone, a lo que una catequesis nos está iluminando, a veces también una homilía. ¿Qué hizo Pedro? Escuchar, aprender a escuchar y dejar que esa palabra penetrara y decir: Señor, tu palabra es un criterio más seguro y más fuerte que los míos. Yo sé de pesca, pero confiado en tu nombre, confiado en tu palabra, ¿qué cosa? Echaré las redes. Y ya vimos el milagrote que sucedió. Hermanos, ese es el proceso de nuestra vida cristiana. Los discípulos de Cristo, tú y yo, hoy estamos llamados a permanentemente estar en contacto con la palabra. Somos el pueblo de la palabra. Una palabra viva, eficaz, que está desde luego escrita en los textos de la Santa Escritura, de la Santa Biblia, pero la palabra de Dios, hermanos, también está viva en los acontecimientos de la vida diaria, en la palabra que nos dice cosas, en la palabra de los hermanos que nos dicen cosas buenas. Dios nos está hablando por los acontecimientos que suceden, por las cosas que pasan a nuestro alrededor. Tenemos que estar atentos para escuchar esa palabra del Señor. Y atentos a los criterios de Jesús, atentos a las enseñanzas del Evangelio, hermanos, como Pedro, aprender a confiar, porque la palabra que entra en contacto con nosotros transforma nuestro corazón, transforma nuestro criterio, transforma nuestra soberbia y nos hace sencillos ante la grandeza de una palabra
que por sí misma tiene el poder de transformar. Y va a transformar en la medida en que nosotros la dejemos que actúe, en la medida en que nosotros dejemos que penetre y que lo que nos dice nosotros lo podamos poner en práctica. Hermanos, esa es la misión también de nosotros, discípulos de Cristo, como Pedro, un proceso permanente de la escucha de la palabra y de ir más allá de lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Por una parte, penetrar más en la palabra, pero también esta palabra que me ha transformado, animados a compartirla con otras personas que o la han escuchado y se han desanimado porque han estado pescando toda la noche, es decir, toda la vida, anunciando una palabra que a veces no nos hacen caso. Ya me cansé de decirle, no me hace caso el nieto, ya le dije a mi esposa, ya le dije a mi esposo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer si... Y empezamos a ponerle ahí de las cosas que nos cansan. Sí, hermanos, a veces hay cosas que nos cansan porque pareciera que las cosas no salen como se las pedimos a Dios. Quien se ha encontrado con esta palabra y deja que nos vaya transformando, estamos llamados a compartir nuestra experiencia a quien está decepcionado por esas cosas que a veces nos suceden. Pero también estamos animados, hermanos, a llevar esta palabra a muchos que ni siquiera han intentado echar las redes para hacer cosas mejores. Entonces Jesús nos dice, no se queden en la orilla, ni siquiera se queden en la alegría y la contemplación de una palabra que nos anima, como es una celebración en este momento, o como puede ser tu grupo de lectura bíblica, si participas en algún grupo, o la lección divina. Eso de la lección divina, si no lo entienden ahorita, que es una lectura orante de la Escritura, vayan a hablar con su párroco para que armen grupos de lección divina. Una contemplación de la palabra, orando para ponerla en práctica. Tal vez, hermanos, esta palabra que escuchamos a la orilla, en nuestro grupo, en la catequesis, en el grupo parroquial en el que participo, grupo de familia, qué sé yo, o de mi grupo mismo familiar, nos gusta oír esa palabra que nos anima y nos alienta a conocer cosas que dice la Escritura. Pero hoy el Evangelio nos dice, rema mar adentro. Vamos más adentro, vamos más a la profundidad de la palabra para poder entrar también en la profundidad de donde hace falta llevar esta palabra a tanta gente que trabaja, se cansa y no ha escuchado una palabra que tocando el corazón puede transformar la realidad. Rema mar adentro. Y verás que confiado en la palabra, echando permanentemente las redes en mi nombre, lograremos pescas milagrosas. Y es que a veces, hermano, nosotros nos confiamos solamente en nuestro método, en mi experiencia, solamente confío o desconfío si no me han salido las cosas, solamente por lo que me ha pasado. Hoy el Señor nos dice, te vuelvo a animar, que vuelvas a echar una y otra vez las redes. Y que confiado en mi palabra veas cuántas cosas se pueden transformar en tu relación familiar, en tu relación con los hijos, en la relación con los compañeros de trabajo, en tus valores, cómo riges tus criterios en tu vida ordinaria, los valores que tú vives, tu manera de entender las relaciones humanas, tus relaciones de trabajo, tus relaciones de vecino, tus relaciones afectivas, tus relaciones en lo que tiene que ver con la sexualidad, con el trato con los demás, el trabajo por la justicia. ¿Cómo se va transformando la misma relación con Dios? Hermanos, si echamos las redes en el nombre del Señor, las cosas van cambiando, porque no las echamos solo nosotros con nuestra fuerza, sino con la fuerza y el poder de la gracia que tiene la palabra de Dios. Señor, hemos trabajado mucho, Señor, he tratado de ser catequista, Señor, por más que invitamos a los papás, a los padrinos, a que asistan y participen de una manera nueva y dinámica
de las catequesis, Señor, como que no les vemos ánimo. Señor, vemos cómo se desmorona la sociedad, una sociedad sin Dios, una sociedad indiferente a los valores, una sociedad que no participa, una iglesia con menos jóvenes, una iglesia con menos adolescentes, una presencia en la familia de muchos modos de diluir la unidad familiar, el diálogo, la escucha. Señor, vivimos en situaciones en que nosotros, por más que les decimos, no corrige mi hija, mi hijo, esa relación que sabemos que le está haciendo daño. Ya no me dan ganas de poner las redes. Señor, a veces me he cansado de orar y me he cansado de pedirte, ¿no? A veces nos pasa así por la mente. Hoy, hermanos, el Señor te dice, echa las redes. Hermanos, confiados en la palabra del Señor, estamos invitados a que esas redes que parten del encuentro y la confianza en la palabra, podamos nosotros echarlas para lograr una pesca mejor. San Pedro se quedó sorprendidísimo y dijo, Señor, soy un pecador, aléjate de mí. ¿Se fijaron? Y lo mismo quedaron Santiago y Juan, que eran los otros dos discípulos que después fueron de los apóstoles. El Señor les dijo, no teman, tranquilos. Esto que hemos hecho, esta pesca que nos ha hecho incluso hacer más comunidad, nos ha permitido hacer mejor relación con los vecinos de aquella barca, en lugar de estar envidiosos porque a los otros les va bien, o en lugar de alegrarnos porque a otro le va mal, llamen a los de la otra barca para que esta pesca la compartamos y construyamos una mejor sociedad. ¿Entendemos el mensaje, hermanos? La palabra puede transformar la sociedad porque el bien se comunica, el bien se transmite, el bien que viene de Dios hace el milagro de construir nuevas relaciones, de vencer las envidias, de vencer las competencias inútiles, las malsanas, porque hay competencias positivas. Nos vence ese dolor que causa cuando estamos enfermos por la falta de escucha de la palabra, cuando nos alegramos que a otro le vaya mal, cuando nos alegramos, cuando nos da envidia que a otro le vaya bien. La palabra transforma también, hermanos, esas situaciones que tanto daño nos causan. Y lejos de eso, construimos fraternidad, construimos comunión, construimos nuevas redes de relación para valorarnos, querernos, ayudarnos y compartir. Por eso dice Jesús inmediatamente ante la confesión de Pedro, Señor, soy un pobre pecador, aléjate de mí. Tranquilo, Pedro, ya lo sabía, si sé con quién trato, hombre. No te apures. Desde hoy serás, ¿qué cosa? Pescador de hombres. Es decir, pescador de otros seres humanos. Hoy llevarás ilusiones a otros seres humanos. Hoy tú podrás llevar ilusiones y ánimo a otras personas, porque no serás tú el que echa las redes. Tú me ayudarás, pero no es tuya la palabra que llevas, es el poder de la palabra que solo viene del poder de Dios. De igual a igual, como les decía hace rato, como el profeta Isaías, llamado a predicar un pueblo de labios impuros, como San Pablo en la segunda lectura, un pobre pecador que no había encontrado a Cristo, se vuelve un gran predicador de la buena nueva. Como Pedro, Santiago y Juan, ahora estás tú y yo, ahora somos nosotros, hermanos, que del encuentro con la palabra estamos llamados a anunciar esta palabra de vida. Somos frágiles, también somos pecadores, también a veces nos falta la confianza, ¿de acuerdo? Pero dice Jesús, eso no es impedimento para que colabores conmigo a una pesca mejor, a hacer un mundo mejor. Eres frágil, también a veces te cansas, también a veces te decepcionas. Vuelve a la palabra, escucha la palabra que está en la Escritura, la palabra que está en los acontecimientos, la palabra que viene a ti cuando haces oración, cuando vas al Santísimo Sacramento, tú haces tu meditación de la Biblia. Los que hemos experimentado eso, hermanos, nos damos cuenta cómo Dios nos habla más allá de lo que dice el texto de la Biblia.
Por eso es que la manera de leer y entender y explicar la Sagrada Escritura en nuestros grupos católicos es muy diferente de los fundamentalismos de las sectas protestantes. Dios tiene una palabra viva que nos da, se nos manifiesta también en la oración, la participación de los sacramentos. Cuando escuchamos al hermano, a gente que nos quiere tender la mano y le ponemos atención, también por ahí viene una palabra de Dios. Entonces, hermanos, ánimo, vamos a echar las redes, que nadie se canse ni de trabajar, ni de predicar, ni de hacer cosas buenas en la comunidad. Ánimo, hermanos, este domingo el Señor, a nosotros discípulos de Él, nos invita a ser esta iglesia que escucha la palabra de Dios. Nos invita a seguirlo desde la orilla, escuchar y hablar de Dios desde la orilla de la familia, del trabajo, de los vecinos, de la novena, del grupo de catequesis, del grupo bíblico, del barrio que organizamos alguna procesión o cuando nos unimos en el dolor cuando alguien se muere. Desde ahí está la palabra de Dios también viva, hermanos. Ahí, en eso, en lo cotidiano de las orillas de nuestra vida, vamos a hablar, vamos a compartir una palabra, vamos a animarnos a dar testimonio de lo que vivimos, porque a veces es verdad que no nos creen porque nuestra vida es contraria a lo que decimos. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a ser coherentes con nuestra vida. Vamos a pedir al Señor, hermanos, que los valores del Evangelio los podamos difundir nosotros, la verdad, la justicia, la paz, el perdón, la ayuda, la solidaridad. Vamos mar adentro, vamos a remar mar adentro con Jesús para llevar el perdón, para llevar alegría a la gente triste, para sanar a las personas que han sido lastimadas. Igual, hermanos, que Pedro, Santiago y Juan, vamos a dejar las redes, nuestras redes, es decir, aquello que nos impide seguir a Jesús, de nuestro egoísmo, de nuestra rutina, de nuestra flojerita. Vamos a dejar las redes, hermanos, de los prejuicios. Vamos a dejar las redes de la comodidad. En el trabajo pastoral, nos dice el Papa Francisco, vamos a dejar ese pensamiento que dice, las cosas se han hecho siempre así. La costumbre y la rutina que tanto daño hace a la iglesia. Que nos animemos en los coros, que nos animemos en la catequesis, que nos animemos en los grupos parroquiales, que nos animemos los sacerdotes, todos los agentes de pastoral, queridos hermanos, en echar las redes con un nuevo plan diocesano de pastoral como lo estamos haciendo en la diócesis de Orizaba. Ese instrumento que no es otra cosa que una red que echamos en el nombre del Señor para animar la alegría de Jesús y llevarla a tanta gente que le falta, para que hoy nosotros seamos aliento para los demás, nuestro esfuerzo por comunicar valores, principios, una evangelización, hermanos, que toque el corazón de la persona para que encontrándose con Cristo y su palabra se llene de alegría, de felicidad y respondiendo hagamos un mundo mejor. Hermanos, ánimo. Hoy el Señor nos dice, no te me canses. En tu nombre vamos a decirle, Señor, vamos a echar las redes. A ver, en tu nombre, Señor. La red de la familia, ¿sí quedó claro? La red de un buen trabajo, la red de un buen saludo, la red de una oración en casa, la red de seguir hablándoles a los hijos y a los nietos de Dios, la red de una buena catequesis, la red de cantos para nuestra liturgia, la red para nuestros ministros, nuestros monaguillos, la red de nuestros sacerdotes para que estén al tanto y al servicio de su pueblo. Señor, a veces nos cansamos, pero una vez más te decimos, en tu nombre echaremos las redes. A ver, que se oiga. Que así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y decimos con alegría, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con mucha confianza, hermanos, presentamos a nuestro Padre nuestra plegaria y decimos juntos: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por toda la Iglesia, especialmente la de los países donde es perseguida, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por los gobernantes y los dirigentes económicos que tienen en sus manos hacer que las riquezas de nuestro mundo lleguen a todos y nadie tenga que sufrir por no tener lo necesario para vivir, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por los enfermos y los que viven angustiados, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por las organizaciones y las personas que dedican su tiempo y sus esfuerzos a luchar contra la pobreza y el hambre, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nosotros, por nuestra comunidad, oremos. Padre bueno, escúchanos. Que nuestra vocación cristiana, hermanos, que es una vocación a escuchar y comunicar la palabra, se renueve y no nos cansemos de echar las redes hablando de Jesús a la gente que nos rodea. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por los que se han cansado de echar las redes con los buenos consejos, el buen ánimo en el trabajo, en la justicia social, en la familia. Algunos que se han cansado de echar las redes sobre sí mismos para superar algunas debilidades, que la palabra que hemos escuchado hoy nos anime, con renovado entusiasmo, ardor, seguir echando las redes en el nombre del Señor. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Escucha, Padre bueno, las oraciones que te presentamos. Atienda las súplicas y necesidades que cada uno lleva en el corazón y tú bien conoces. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos sentamos. Padre, te ofrecemos con la hostia nuestra vida.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de Dios, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo maravilloso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y a él y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo para celebrar el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la enseñanza de Jesús, fieles a la enseñanza de su palabra, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno con Cristo, demos frutos con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos tantito. Hermanos, me permito leer un decreto que nuestro señor obispo ha promulgado para toda la diócesis de Orizaba. Francisco Eduardo Cervantes Merino, obispo de Orizaba. Decreto de promulgación del tercer plan diocesano de pastoral. A mis hermanos presbíteros, miembros de la vida consagrada, a los agentes de la pastoral y todos los fieles católicos de esta iglesia particular de Orizaba, salud, paz y bendición en nuestro Señor Jesucristo. Desde el mes de agosto del 2004, prácticamente con el nacimiento de la diócesis de Orizaba, se inició un proceso de la planificación pastoral que con el paso del tiempo se ha hecho un estilo de vida para responder a las necesidades de la evangelización. Nuestra diócesis ha podido concretar su proyecto pastoral en la realización de 2 planes diocesanos que han impulsado la pastoral orgánica. El segundo plan diocesano, que concluyó en el pasado año 2017, se sometió a una evaluación por parte de toda la diócesis. Así, contemplando el camino realizado hasta entonces, la diócesis entró en un proceso de revisión y actualización de nuestro quehacer pastoral, haciendo nuestra la indicación del Papa Francisco de asumir un impulso misionero, entrando en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. A lo largo del año 2018, la diócesis, en actitud sinodal de comunión, participación, de diálogo, escucha, propuesta y corresponsabilidad, bajo la guía del vicario de pastoral y apoyado con los padres decanos, el Consejo Diocesano de Pastoral y los diferentes equipos de planeación, se elaboró nuestro tercer plan diocesano de pastoral. Esta tarea estuvo íntimamente ligada a las diferentes comisiones diocesanas, así como a la participación directa de los equipos parroquiales de toda la diócesis. En esta etapa hemos experimentado un tiempo de gracia guiados por el Espíritu, que nos ha sorprendido con su creatividad divina, nos ha impulsado a volver a la fuente y recuperar la frescura del Evangelio, de donde brotan nuevos caminos, métodos creativos, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. De todo esto damos gracias a Dios y pedimos su gracia para poder realizar lo que Él mismo nos ha inspirado. Así pues, reconociendo las bondades que nos ofrece la pastoral de conjunto y después de todo el trabajo que se ha realizado, decreto la puesta en marcha del tercer plan diocesano de pastoral. Apruebo lo que en él se contiene y lo declaro obligatorio para toda la diócesis de Orizaba, con la esperanza de que sea un instrumento que marque una ruta de camino, viviendo en una espiritualidad de comunión y una actitud de salida. Nos encomendamos a la intercesión de la Virgen María, estrella de la evangelización, de San Miguel Arcángel y de San Rafael Guízar, en la aplicación de este plan de pastoral que hoy, en el nombre de Dios, iniciamos. Orizaba de San Miguel Arcángel, 5 de febrero de 2019, fiesta de San Felipe de Jesús. Firman Francisco Eduardo Cervantes Merino, obispo de Orizaba,
Presbítero Juan Carlos Villa Cañedo, secretario canciller. Damos un fuerte aplauso a este decreto para nuestra diócesis. Algunos avisos parroquiales. Estamos ya con los últimos boletos y talonarios del diezmo. Ojalá y juntos demos el último empujón. Verán en el atrio a algunos seminaristas, a las hermanas religiosas, también algunos laicos ofreciéndonos los últimos boletos, porque ya estamos pisando casi el sorteo que estimula a algunos que comprometidamente y por amor a la Iglesia y a Dios dieron su diezmo. El próximo sábado, aquí en la catedral, tendremos una experiencia que vale mucho la pena participar. Se llama La Noche de los Testigos. Es una experiencia que vienen a compartirnos quienes han sufrido los ataques, la persecución, siendo católicos, cristianos, en varias partes del mundo. Empezaremos con la Eucaristía a las 6 de la tarde, seguida de la hora santa y una experiencia de compartir. Estamos invitados, preside desde luego y coordina nuestro señor obispo, y todos estamos invitados a participar, orar por quienes son perseguidos por ser cristianos, por ser católicos en muchas partes del mundo, pero sobre todo venir a escuchar y a orar a quienes en carne propia lo han asumido. También ya los jóvenes de nuestra parroquia, tanto de Pascua Juvenil y otros grupos, se preparan para la experiencia, Dios mediante, de la Semana Santa. Y en la entrada los jóvenes de Pascua Juvenil les han ofrecido un boleto para la rifa que se realizará el 3 de marzo de este hermoso cuadro de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Gracias a quienes compran un boletito de 10 pesos y les toman nota de su nombre y teléfono, y hacemos la rifa, Dios mediante, el 3 de marzo. Nos preparamos para recibir la bendición. Les invito a ponerse de pie. Y le pedimos a María Santísima que sigamos echando las redes. Ya ven que también el obispo echa la red con el plan de pastoral. Como ya escuchamos el decreto, vamos juntos. Así que hay que encomendarnos a María Santísima. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, hermanos, vamos a seguir echando las redes. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hablar de Dios, no nos cansemos de anunciar esta palabra, por muy difícil que a veces nos parezca. Con esta alegría y entusiasmo podemos ir en paz. Eres una flor.
aguantó la matanza, aguantó la falta de luz, del agua, pero no perdió la fe. Los jóvenes nicaragüenses hemos sufrido mucho en estos días, en este tiempo. Es una historia que a mí me cuesta contar, ¿no? Porque fue una realidad de mi vida. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: No agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo. Él es el Rey de Reyes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasé a mis discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba.
aguantó la matanza, aguantó la falta de luz, del agua, pero no perdió la fe. Los jóvenes nicaragüenses hemos sufrido mucho en estos días, en este tiempo. Es una historia que a mí me cuesta contar, ¿no? Porque fue una realidad de mi vida. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Si supieras que el Evangelio es palabra que da vida eterna, cambiarías tu actitud. ¿Y el Evangelio puede devolverme a mi hijo? ¿Puede evitar que muera? Eso y más. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada... No lo escuches por cumplir, hazlo por aprender, para que vivas en carne propia lo que Jesucristo te quiere decir. Te garantizo que si lo escuchas, tendrás paz y serás feliz. Para ser un guardián eres un poco ingenuo. La palabra del Señor no vuelve sin dar fruto. Ya verás. Palabra de Dios. Aguantó la matanza, aguantó la falta de luz, del agua, pero no perdió la fe. Los jóvenes nicaragüenses hemos sufrido mucho en estos días, en este tiempo. Es una historia que a mí me cuesta contar, ¿no? Porque fue una realidad de mi vida.